Bien, pues bueno, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Veo que tenemos ya 26 espectadores. Según las cifras de esta mañana, las inscripciones han sido muchas. Estamos contentos por ello. Yo daros los buenos días y la bienvenida a esta sesión. Bueno, en primer lugar, informaros a todos que la sesión está siendo grabada. ¿M? Y luego se dará difusión a ella, pues probablemente colgándola en la página web de la asociación para que todos los contenidos y todos los temas que vamos a tratar aquí pues puedan alcanzar al mayor público posible, ¿no? Entonces, bueno, si alguien no quiere ser grabado, libertad absoluta para desconectarse imagen en cualquier momento. Bien. Yo, bueno, para los que no me conocéis, soy María José Sales, vicepresidenta de Abencai, y voy a presentaros la sesión de hoy y luego intervendré como ponente en la parte que es más, digamos, mi especialidad, que es la contaminación atmosférica. ¿Eh? Tenemos la suerte de tener a varios profesionales asociados que están colaborando en el proyecto, a Benjamín, a Ismael y luego más tarde se incorporará José Manuel. Ana también está con nosotros dándonos apoyo en la gestión del chat y las posibles preguntas que puedan ir surgiendo. La forma nos vamos a organizar de la siguiente manera. Después de cada intervención daremos unos 5 minutos para cuestiones o preguntas que podáis tener. Las formuláis o bien a través del chat o al final levantando la mano, activando la petición de palabra. Bueno, y el ponente pues las atenderá. Si vemos que el tiempo nos consume, pues las iremos reservando todas y guardando y luego posteriormente se os serán respondidas, ¿vale? Aunque tenga que ser por correo electrónico. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos allá. Yo voy a compartir con vosotros una pantalla que es la presentación. Bien. Bien, tenéis que estar viendo ya en pantalla. Como os comentaba, tenemos la mañana, tenemos estas 2 horitas organizadas de esta manera. En primer lugar, os introduciré yo la problemática desde el exterior de los edificios, con el punto de vista de la contaminación atmosférica y la calidad del aire, para posteriormente empezar ya a entrar en el interior de cualquier edificio y hablar de diagnóstico de calidad del aire en interiores y técnicas de filtración, que lo abordará Benjamín Beltrán, de Acticimex. Posteriormente intervendrá Ismael hablando o abordando la parte de la química, del uso de productos químicos en interiores. Y por último cerrará la sesión José Manuel Felici de la Asociación Mesura, hablándonos sobre la ventilación pero basada en la medición del CO2. ¿De acuerdo? Bueno, permitidme 5 minutos antes que ellos... Bien, como os comentaba, permitirme unos minutos, 5 minutos, para que pueda hablaros de... Venga, vamos a introducir lo que es el proyecto en el que se enmarca esta sesión formativa. Bien, como sabéis, en la asociación tenemos un grupo de trabajo que trabaja exclusivamente la formación, tanto de los profesionales que formamos parte de este colectivo como de otros afines al mismo, ¿no? Entonces, desde pues, en torno a 2015 que empezamos a trabajar y desde entonces hasta ahora hemos desarrollado ya diferentes acciones formativas con mucho éxito. En primer lugar, bueno, pues la formación y la continua, digamos, de nuestros profesionales con los programas de técnicos TSCAI y TMCAI, técnico superior de calidad de ambientes interiores y técnico medio. Aparte de estas formaciones, en un momento dado nos planteamos abordar cuestiones más específicas, más especializadas, y en función de las necesidades que detectábamos en nuestra asociación, pues empezamos a lanzar otros programas, como fueron un curso de especialización de contaminación atmosférica, posteriormente un curso de especialización en campos electromagnéticos y de salas limpias. Y en esto continuamos, es decir, en el futuro pues, abordaremos otras cuestiones que puedan ser de interés para nuestro colectivo principalmente. Y ahora, este año, en 2021, nos hemos atrevido con los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué no? Es decir, pensamos que como profesionales de la calidad del aire en espacios interiores, pues tenemos mucho que contar
Y mucho que contar en unos momentos en los que el aire es un bien muy preciado y la buena calidad del aire más todavía. Entonces, esto conecta directamente con la sostenibilidad y con los objetivos que desde Naciones Unidas se han planteado. Por tanto, nosotros nos planteamos esta situación y, bueno, pues pensamos, como decía, que tenemos mucho que aportar y esta es una de las iniciativas que hemos puesto en marcha, es decir, este proyecto. Como os decía, el proyecto lo lanzamos intentando aportar, como asociación, aportar al problema de la sostenibilidad y se presentó una convocatoria de ayudas de la Administración Pública y está apoyada por esta administración. En concreto, se presentó una convocatoria de subvenciones de la Generalitat Valenciana destinada a la realización de acciones de apoyo, de fomento y de implementación de la Agenda 2030 y de sensibilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 3 acciones las que propusimos y esta es la segunda de ellas. ¿Vale? La tercera estará destinada a un público más amplio y se celebrará en una semana. Bien, por introducir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como sabéis, Naciones Unidas en 2015 adoptó una serie de compromisos y definió una agenda, ¿vale? a 10 años, hasta el 2030, con unos objetivos que principalmente ponen en el centro a las personas, al planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas. Y dentro de estos objetivos, que como decía son 17, aquí los tenéis plasmados, la contaminación del aire está o toca de manera transversal en muchos de ellos, como vamos a ver a continuación. Toda la información con respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, las metas que cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible tienen cada una de ellas, incluso pinceladas sobre indicadores que permiten controlar el grado de avance en el cumplimiento de los objetivos, lo podéis encontrar en esta página web que aparece bajo de los iconos de Naciones Unidas. Yo voy a dar un breve repaso a aquellos objetivos que tocan la calidad del aire en interiores. Bien. Empecemos por el primero, pues el fin de la pobreza. Bueno, pues en ocasiones podemos pensar que esto de la calidad del aire no conecta con cuestiones como la pobreza o la alimentación, pero sí que lo toca. Quizás no directamente en interiores, pero por ejemplo la contaminación atmosférica produce o puede producir daños en cultivos, y esto sin duda puede afectar a la calidad y la seguridad en los alimentos. Esto conectaría con el ODS 2 de hambre cero. O con respecto al primero de ellos, al objetivo de fin de la pobreza, reducir la contaminación del aire sin duda contribuye a que las personas, las familias, gocen de una mejor salud y por tanto se reduzca el riesgo de enfermedades. Los gastos en medicación o gastos médicos y de personal sanitario se reducen, ¿no? Entonces esto conecta de esta manera con este primer objetivo. Con respecto al objetivo 3, yo creo que es más directa la conexión. La contaminación del aire está relacionada, como todos sabemos, los que somos profesionales del sector, con infecciones respiratorias y enfermedades cardiovasculares y puede producir en la población un aumento de la morbilidad y la mortalidad. Con respecto al agua, pues también, es decir, determinados contaminantes atmosféricos en un momento dado pueden ser arrastrados por efecto de la precipitación hacia otros medios naturales, como puede ser el suelo o las aguas. Y de aquí que la contaminación de aguas también pueda verse conectada, ¿no? con la contaminación del aire. Con respecto al ODS 7, energía asequible y no contaminante, bueno, pues desde luego que la generación de electricidad a partir de fuentes de energía no renovables, como es principalmente el uso de combustibles fósiles, tiene un impacto directo en la contaminación del aire, la contaminación atmosférica. Por tanto, la eficiencia energética es también una línea que muchos profesionales trabajan en conexión con la calidad del aire. Con respecto al ODS 9, industria, innovación e infraestructuras, pues de nuevo, por todas las instalaciones que tenemos para generar electricidad, infraestructuras que permiten la movilidad, este tipo de instalaciones tiene un impacto directo en la contaminación del aire y sin duda si no cambiamos el modelo de desarrollo, empezamos a cambiar nuestros hábitos, pues bueno, los niveles de contaminación no van a dejar de parar de subir y el problema es evidente, como todos sabemos.
Con respecto a las ciudades y comunidades sostenibles, el ODS 11, sabemos que en las áreas, en las ciudades se concentra la mayor parte de la población y los niveles de contaminación del aire pues, son preocupantes. La sostenibilidad urbana contribuye progresivamente a mejorar la calidad del aire, pero hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Y toda esta contaminación que envuelve las ciudades, sin duda, está presente en los interiores. De hecho, existen estudios y proyectos que evalúan los ratios o las relaciones indoor-outdoor. Con respecto a los productos químicos, en el ODS 12, pues bueno, sabemos que un consumo responsable o un uso eficiente y adecuado de determinados productos que pueden contaminar el aire, pues reducirían significativamente los niveles de exposición, ¿no?, de las personas. Esto el compañero Ismael nos lo planteará posteriormente. ODS 13, acción por el clima. Bueno, ya he hablado anteriormente de la quema de combustibles fósiles, impacto directo en el calentamiento global, cambio climático. Bueno, pues esta cuestión yo creo que está bien desarrollada. La contaminación del aire está directamente relacionada con, es decir, la salud del planeta está directamente relacionada con la salud de las personas y viceversa. Por tanto, hay que trabajar y tenemos mucho que aportar en esta línea. Con respecto a la vida de otros ecosistemas terrestres, lo he mencionado, es decir, no podemos trabajar o abordar la sostenibilidad desde el punto de vista natural con medios independientes o estancos, ni muchísimo menos. Es decir, la atmósfera está conectada con las aguas superficiales, con el suelo, y todos estos ecosistemas tienen que vivir en armonía, ¿no? Entonces, por eso cuidar de unos o atender a un medio implica proteger otros. Bueno, realizada esta exposición sobre cómo los ODS o los Objetivos de Desarrollo Sostenible linkan o conectan con la calidad del aire, que es la especialización de muchos de vosotros, nosotros como asociación Abencai se planteó el proyecto de la siguiente manera, es decir, nuestros objetivos con estas acciones formativas y otras que queremos desarrollar en el futuro son los siguientes. En primer lugar, transmitir a la sociedad conceptos adecuados en relación a la contaminación del aire y los ODS. Es decir, queremos contribuir a clarificar conceptos y fundamentos siempre desde la perspectiva de la educación y la sensibilización ambiental de nuestra sociedad. Pensamos que esto es importante. Cuanto más nivel de información y de formación dispongamos, en mejor disposición estaremos para enfrentar nuevos retos y para dar soluciones. En segundo lugar, queremos, como asociación, fomentar en nuestro colectivo, es decir, todas las empresas asociadas, queremos fomentar que se integren los ODS en sus organizaciones. Como he mencionado antes, los objetivos tienen asociadas metas y para hacer el seguimiento del cumplimiento de esos objetivos podemos definir indicadores. Entonces, cada uno en su círculo más cercano, la empresa, su asociación, incluso en un hogar, en un domicilio particular, podemos plantearnos integrar estos objetivos de desarrollo sostenible, cada uno a su escala y a su nivel y con los medios y recursos disponibles. Entonces, desde Abencai, pues queremos fomentar que se integren esos ODS en las organizaciones asociadas y reflexionar acerca de cómo hacerlo, ¿no?, y compartir experiencias. Y luego, por último, queremos dar a conocer a otras partes interesadas, otros colaboradores de los asociados, clientes, personal, proveedores, colaboradores. Queremos no quedarnos solo en la empresa, sino llegar más allá, ¿vale? Que nuestras empresas se conviertan en altavoces para que puedan trasladar esa manera de hacer o de conocer a sus colaboradores. Es decir, que vayamos más allá, ¿no?, que el impacto social sea mucho mayor, trasladar la importancia, ¿no?, de todo ello. Bien, y con estos objetivos, pues, ¿qué hicimos? Pues plantear, como os decía, 3 acciones formativas. La primera ya se realizó el pasado 30 de noviembre y nos encontramos en la destinada o diseñada para profesionales, la de hoy, día 9. Y luego os invito ya de paso a la siguiente, que se realizará el día 13, que es para ciudadanía en general o público en general. Aquí podéis libertad absoluta para compartir esta invitación, como decía, con el personal de vuestras empresas, y con otros colaboradores, ¿de acuerdo? Bien, y con esto la parte de presentación del proyecto de Abencai, yo por mi parte la dejo terminada.
y os parece bien, vamos a pasar a la primera intervención que es la mía de nuevo. Permitirme que me pase a compartir la siguiente presentación. Bien, como os decía, vamos a ver. Bien, debéis estar viendo mi pantalla. Como os decía, mi ámbito, mi área profesional es la contaminación atmosférica. Entonces yo digamos que siempre me quedo fuera o empiezo desde fuera el problema de la calidad del aire en interiores. Voy a daros o a introduciros el problema de esta manera, es decir, desde fuera. Entonces, bien, desde luego que cuando pensamos en las emisiones a la atmósfera, podemos estar pensando en grandes focos puntuales de contaminación, como podéis ver en la pantalla, pero también pensar que hay una gran cantidad de focos, pequeños focos de emisión de contaminantes, en algunos casos difusos, en otros que la contaminación no es continua, sino que se produce de manera discontinua, y el problema puede llegar a ser muy complejo. Sin duda esto acaba llegando a los interiores, es decir, estas emisiones acaban impactando en la calidad del aire de los entornos donde habitualmente están los espacios interiores que la gran mayoría de vosotros como profesionales abordáis, estudiáis o ayudáis a dar soluciones, ¿no? Por dar una pincelada rápida para que todos nos situemos en la dificultad del problema, desde que esas emisiones se producen, desde un foco, una chimenea, por ejemplo, suceden una serie de fenómenos físicos y químicos que hacen que los niveles de calidad del aire en ocasiones sean difíciles de predecir. Entonces, ¿qué fenómenos son estos? Pues bueno, en primer lugar, los contaminantes pueden ser transportados por efecto del viento o advectados, es decir, pueden recorrer largas distancias por efecto del viento. También podemos encontrar transformaciones químicas o fotoquímicas por efecto del sol. Una vez el contaminante está en la atmósfera, el sol interviene o puede llegar a acelerar determinadas reacciones y producir secundarios, como es el caso del ozono. Si tenemos lluvia, precipitación, puede producir una deposición. La deposición de los contaminantes desde el aire puede pasar al suelo o a las aguas, como hablaba en la introducción anteriormente, y entonces los niveles de contaminación en aire ambiente pueden cambiar, ¿vale? En función de cómo se vayan desarrollando todos estos procesos. Además de la advección, también tenemos movimientos de turbulencia en algunas zonas dependiendo de la topografía, tanto si es la topografía urbana, lo que es la configuración de los edificios, como si es la topografía natural, el relieve, las montañas, por ejemplo, o el cauce de ríos. Esto puede producir determinados fenómenos que aceleren el movimiento de las masas o al revés, produzcan fenómenos de turbulencia, por ejemplo, ¿no? Todo ello hace que el problema en ocasiones sea bastante complicado. Complicado al menos de predecir, pero por suerte cada vez el conocimiento es mayor y las herramientas de simulación también son mejores, y esto nos permite estar en un buen punto de conocimiento. Vale, yo os traigo en esta presentación, os he querido traer varios recursos o varios enlaces para que podáis tener cierta información como técnicos de calidad del aire o como profesionales que abordan la contaminación del aire en interiores. Son herramientas para obtener información del exterior y que esto os permita en un momento dado situaros o determinar si realizar algún estudio en mayor o menor profundidad. Entonces, la primera de estas herramientas está relacionada con las emisiones. Si sois tan amables y queréis, podéis escanear el código QR para entrar en el registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes. ¿Vale? Esta base de datos, una base de datos pública de la administración, donde están registradas las emisiones de aquellas actividades que están sujetas por legislación a declaración. Entonces, podréis entrar y podéis buscar pues por provincia, por actividad. Hay varios criterios de búsqueda y esto os permite localizar, imaginar, por ejemplo, que vais a abordar un estudio, vais a realizar un diagnóstico en una zona o en un municipio concreto y queréis estudiar un poquito antes de diseñar cómo vais a realizar el diagnóstico, qué contaminantes controlar o empezar a estudiar, pues vamos a ver el entorno. Vamos a ver el entorno porque, como sabéis, la contaminación nos puede venir del mismo interior, pero también nos viene del exterior. Entonces, esta herramienta sería bueno para eso, para identificar posibles focos de emisión próximos a vuestro edificio problema.
Bien. Si no me equivoco, está actualizado hasta 2020. Son declaraciones anuales. Navegar por ella cuando tengáis ocasión, porque bueno, pues os puede dar una información bastante interesante. Luego, por otra parte, bien, una vez esos contaminantes que hablábamos que están en la atmósfera han sido, digamos, diluidos o en ocasiones transportados, dan lugar a lo que conocemos como niveles de inmisión. Bien, los niveles de inmisión realmente son el indicador que manejamos como profesionales de la CAI, es la ODA, digamos la calidad del aire exterior o el nivel medio al que estamos expuestos en un exterior. Entonces, ¿cómo obtener información del exterior en estos términos? Bueno, pues las comunidades autónomas tienen programas de vigilancia de la contaminación atmosférica y la calidad del aire y han desarrollado herramientas y aplicaciones para poder consultar y explotar este tipo de información. Entonces, ¿cómo? Para calcular la ODA de un lugar determinado necesitamos estos valores. Bueno, pues yo os propongo aquí esta herramienta de la Generalitat Valenciana, que nos ofrece datos en tiempo real de la calidad del aire de las diferentes estaciones que tiene de control. Por supuesto, como siempre, ya sabéis, estamos un poco sujetos a la proximidad o no de esta estación de medida. Pero bueno, es interesante saber o conocer cada uno en vuestra comunidad autónoma qué herramientas tenéis y qué información os brinda vuestra administración. Bueno, yo os comento que en Abencai realizamos hace unos años un mapa de ODAs de la provincia de Valencia que tenéis cuando compartamos la presentación, porque todos los materiales los vamos a compartir. Os lo haremos llegar y si no los colgaremos en una sección especial de nuestra página web. Aquí el enlace a este mapa de ODAs, esta herramienta, estará a vuestra disposición para que podáis consultarlo. Se realizó, como digo, a través de datos de la administración. Como sé que hay asistentes que no son de la Comunidad Valenciana, aquí os traigo, pues bueno, otra fuente de información pública de niveles de calidad del aire, de niveles de emisión, pero con un alcance de otras comunidades autónomas, incluso de Europa. Es decir, este QR, si lo escaneáis, os llevará a una página europea del índice de calidad del aire. También nos está ofreciendo datos en tiempo real de la calidad del aire. Y la fuente de información es la misma, es decir, son estas redes de nuestras administraciones, ¿vale? De la administración pública, en cada comunidad autónoma en nuestro país y luego en el resto de países miembros, pues cómo están organizados. Y ahí podéis consultar, pues como siempre, con un código de colores, cómo están los niveles. Incluso descargar, no a través de este acceso que yo os propongo aquí, pero sí podéis descargar datos históricos entrando por otras vías. Y luego, por último, para llegar más allá, más lejos, es decir, hemos llegado a una escala de país, una escala de Europa, ¿no? Pues vámonos más allá, porque estamos en una sesión de formación, como el título dice, Objetivos de Desarrollo Sostenible, objetivos globales, ¿no? Entonces, era necesario incorporar otra herramienta que nos permita ver niveles de contaminación del aire a escala global. Es muy interesante, esta herramienta es de Naciones Unidas, del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, y de nuevo nos ofrece información. La fuente de información es la misma, es decir, son estas redes de calidad y de control que tienen los estados o las administraciones públicas. En este caso se incorpora, creo que es información de simulación y algo de modelización para simular ese movimiento digamos, de las masas de aire, ¿no? Y luego lo interesante de esta aplicación es que salta, igual que con las anteriores, hay que tener unos mínimos, digamos, de conocimiento, de experiencia, de soltura, manejando datos e interpretándolos. Aquí está pensado para que llegue al público en general. De hecho, ya no se habla de unidades, sino son términos más generales, porcentajes, colores. Está pensado más para alcanzar a todos los públicos. Es muy visual y ofrece información muy interesante con respecto a cifras de población, para ver de comparar con otras partes del mundo. Y luego para ir finalizando, bueno, hemos hablado de las emisiones, de los niveles de inmisión, lo que sería o que caracterizan las ODAs,
para finalmente entrar en, bueno, y la protección de la salud, que es decir, estos niveles, ¿cómo impactan o cómo afectan a mi salud? Pues bueno, yo simplemente recordaros que la Organización Mundial de la Salud recientemente actualizó las guías de calidad del aire, por lo que ya tenemos valores más reales, ¿no? Valores o límites de protección de la salud bastante más aproximados. El nivel de conocimiento avanza y esto tiene que reflejarse en estas guías y en estos documentos y por fin ya lo tenemos. Desde luego que se han reducido muchísimo. Coger, por ejemplo, el ejemplo de las PM2,5, el límite de protección, el promedio anual y el promedio 24 horas. Estamos en 5 para el anual y 15 microgramos metro cúbico para el diario. Ha bajado considerablemente. Esto, la lectura que yo hago de ello es que hacen falta profesionales como nosotros, es decir, profesionales especializados en diferentes ámbitos, pero cuyo objetivo sea el mismo, es decir, proteger a las personas de la contaminación o de los elevados niveles de contaminación del aire, ¿no? Esa sería un poco la lectura y el llamamiento para todos vosotros. Hay mucho que hacer, mucho en lo que trabajar y bueno, tenemos mucho que aportar, ¿no? Y bueno, dicho esto y cumpliendo con el horario, que tengo aquí el reloj a mi derecha, gracias por vuestra atención y si queréis me espero unos minutos, 5 minutos hemos hablado para atender alguna cuestión que podáis tener y por supuesto que si necesitáis alguna consulta adicional por mail me tendréis disponible en el futuro, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Voy a dar paso a Benjamín de Acticimex. Vale, Benjamín, adelante cuando quieras. Ahí vamos, arrancamos. Bueno, excelente presentación, María José, como siempre. Me ha venido muy bien para entrar en los edificios, esta introducción tuya sobre la contaminación atmosférica y esta breve introducción sobre los ODS también me va a venir muy bien. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos y gracias por participar en estas jornadas que promovemos desde la Asociación Valenciana de Empresas de Calidad del Aire y Legionela. No olvidemos que también hay muchos especialistas de Legionela en esta asociación. Yo soy Benjamín Beltrán, represento a la compañía Acticimex España en este breve seminario que tendrá una duración aproximada de unos 30 minutos. Y para quien no lo conozca, me gustaría empezar por definir lo que es un diagnóstico en el entorno de la CAI. Viene a ser definir o hacer una evaluación inicial o un inventariado de todos aquellos parámetros o aspectos en el interior del edificio que tengan relevancia en lo relativo a la CAI. Y cuando hablo de relevancia, estoy hablando de aquellos aspectos que puedan afectar. Sí, disculpa, dime. Benjamín, perdóname. La presentación está puesta se ven 2 paneles, no se ve completa. No sé si podrías mejorar esta parte. A ver, pues no lo sé. Se ven 2 paneles. Se ven los comentarios, sí, se ven los comentarios. A ver. Ahora, a ver, bueno, no. No sé cómo se puede poner completa. Aproximación, control de intervalos. Pues es que aquí se sigue viendo igual. A ver, prueba. Mostrar configuración de visualización. Perfecto, así perfecto. ¿Ahora se ve completo? Sí, 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 ahora se ve solo la pantalla, no se ve nada más. Vale, genial. Pues vamos. Venga. Bueno, he estructurado la presentación en 7 apartados. En primer lugar, hablaré de una breve introducción a los ODS, que también nos ha introducido María José, y los ODS tienen mucho vínculo con la Agenda 2030 que aprobó la ONU en el 2015
Y el resto de apartados, del 2 al 7, tienen que ver con el diagnóstico del que hablaba inicialmente. Tienen que ver con aspectos que tienen impacto en la calidad del aire en interior. A ver si me deja pasar. Aquí, muy bien. Los 17 ODS los tenéis expuestos en la diapositiva. Voy a intentar conectar los máximos posibles con la calidad del aire en interiores. En concreto, el que más vínculos yo le he encontrado con la CAI es el de salud y bienestar, que viene a ser el garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas las personas y en todas las edades. Y concretamente, este objetivo tiene unas metas o unos subobjetivos, y los que más vínculos he encontrado con la CAI serían el 3.4, que viene a ser el promover la salud y el bienestar de las personas, y el 3.9, que tiene que ver con los impactos de los productos químicos y la contaminación del aire. También encontramos asociaciones o vínculos fuertes con lo que sería el fomento de la innovación y con el 13, con la acción por el clima, en cuanto a la posible reducción con soluciones tecnológicas a lo que sería la emisión de gases de efecto invernadero, como puede ser el CO2, por exceso de desplazamiento. Bien, aquí hay otro, un ODS, que es el 15, lo ha comentado María José también. Lo vamos a vincular con el uso abusivo de biocidas en el control de plagas y en el entorno de poner freno a la pérdida de diversidad biológica. Después, otro ODS, el 7, en el que encontramos en muchos de los 6 aspectos que vamos a ver a continuación, en todo lo que tiene que ver con la eficiencia energética. Y para terminar, voy a ligar una cosa muy concreta en el ámbito de la bioseguridad, que es el consumo o el cambio abusivo de filtros EPA en áreas de ambiente controlado, en áreas críticas. Muy bien, empezamos por un clásico, la ventilación. ¿Qué problemas? Bueno, no os he comentado, estos 6 aspectos que voy a ver los voy a enfocar desde el punto de vista inicialmente de la problemática o ese impacto que tiene en la calidad del aire, cada uno de los aspectos, para después centrarme en una o varias soluciones a esta problemática, siempre intentando conectarlo con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible. En este caso, ventilación, pues estamos hablando de ventilación insuficiente o de mala calidad. No es solamente necesario introducir un caudal de aire exterior mínimo a los locales, sino efectivamente que este caudal de aire tenga una calidad adecuada. Si introducimos un aire contaminado, pues la ventilación nos va a servir de poco. Puede ser que incluso sea contraproducente en algunos casos. Baja eficiencia energética en la climatización, disconfort térmico y, en definitiva, mala calidad del aire en interiores. Os pongo la imagen de la pandemia, que son unas ventanas abiertas que, desgraciadamente, pues todos hemos sufrido o en nuestras carnes o a través de algún familiar. Bueno, la ventilación natural pues tiene sus bondades, también tiene sus inconvenientes. No es el momento para entrar en este tajo hoy. Voy a continuar con lo que serían soluciones relacionadas con la ventilación. Unos sistemas de los que yo soy un firme defensor son los sistemas de recuperación de calor o recuperación de energía y los sistemas de free cooling. Son un claro ejemplo en el que conviven perfectamente una excelente ventilación con un muy buen ahorro energético. Estaríamos vinculando con el ODS 7 y con el ODS 13 en cuanto a reducciones de consumo de energía, nos llevan también a reducciones de CO2. Después, es evidente que en el mundo de la climatización pues hay unos avances tecnológicos importantes y, bueno, aquí os enseño un recuperador de energía de flujos cruzados, un recuperador estático, que básicamente se utiliza para poder precalentar o preenfriar el aire exterior antes de introducirlo a los locales. Y en la parte derecha tenéis un esquema de un sistema de enfriamiento gratuito. Es un sistema muy sencillo, que mediante un juego de sondas y 3 compuertas
nos va a habilitar en nuestro edificio a aprovechar todo lo que sería el potencial de energía del aire exterior. En determinados momentos es más conveniente ventilar 100% aire exterior que recircular. Y bueno, pues esto es algo que tenemos que aprovechar. Os quería hablar también de una tecnología que lleva un par de años o 3 pegando fuerte en el mercado y es la monitorización del CO2 en continuo. Como todos sabéis, el CO2, aparte de ser un contaminante directo en interiores, se trata de un indicador excelente de la ventilación. Entonces, el poder monitorizar de manera continua los niveles, veis en este gráfico, tenéis un ejemplo, es un supermercado en el que, bueno, pues vamos viendo que según las horas de más afluencia, ese CO2 pues nos puede alcanzar niveles pues elevados en algún caso. Nos puede servir este tipo de monitorización para encontrar problemas en el sistema de ventilación y, sobre todo, nos puede valer para disponer de alarmas en continuo para proporcionar siempre en nuestra instalación una ventilación adecuada, que es al final de lo que se trata. Otro problema que puede darse en interiores tiene que ver con el control de plagas. Estamos hablando de poder utilizar químicos. Claro, el control de plagas puede ser un problema siempre que tengamos malas prácticas en ese control por el uso masivo y abusivo de productos desinfectantes o biocidas. Os cuento una anécdota. Hace 2 o 3 años hice una auditoría de calidad del aire en Valencia, en un hotel, y vi una de estas malas praxis en primera persona. Concretamente, pues el personal de limpieza era una señora, cuando acababa de limpiar la habitación correspondiente, desde la puerta, ya en el pasillo, y antes de irse, cogía uno de estos envases, sprays, matamoscas y mosquitos, y rociaba durante 20 o 30 segundos el interior para posteriormente cerrar la puerta y dejar todo el químico, evidentemente con las ventanas cerradas. Este hotel en concreto no disponía de ventilación forzada, pues para que hiciera su trabajo, ¿no? Que es matar moscas y mosquitos que se hubieran podido quedar en la habitación. Cuando ellos lo limpian suelen abrir ventanas para ventilar, pero claro, es una práctica muy peligrosa. Lo que tenéis aquí es un pequeño extracto de la ficha de datos de seguridad y como podéis ver, pues aunque sean de uso doméstico, en algunos casos son pequeñas bombas, ¿no? Y pueden resultar en concentraciones elevadas nocivas y fatales. Y ya nos dice bien clara la ficha de datos de seguridad que no se debe utilizar nunca si la ventilación en el local no es la adecuada. Vale, esto lamentablemente no se cumple siempre. Os traigo aquí una imagen de un técnico en el que está pulverizando un insecticida de manera preventiva en lo que es la parte baja de las paredes. Volvemos otra vez al uso masivo de desinfectantes. Y en la parte derecha estamos en un plenum, es un falso techo, que es el hueco que hay entre las placas de escayola y el forjado, y la bandeja que veis es una bandeja donde había rodenticida. Había un químico para acabar con roedores. Este plenum se usaba en este caso, que era una entidad bancaria, justamente como retorno de aire hasta el sistema de aire acondicionado, con las posibles contaminaciones cruzadas que podía haber con ese químico. Bien, pues vamos a las soluciones eficientes y responsables con el medio ambiente. Voy a empezar por una sencilla, que es intentar minimizar y, si fuera posible, no utilizar productos biocidas en el control de plagas. Suena ciencia ficción, pero no lo es. En Anticimex, en este tema, sabemos mucho, tenemos un recorrido ya de varios años en el no uso de biocidas o usar muy poco. Lo que os comentaba del ODS 15 en la presentación, los ecosistemas terrestres, no sé si os habéis planteado alguna vez que el uso de rodenticidas, aunque la especie diana para este químico son los roedores, son las ratas o los ratones, en demasiadas ocasiones se alimentan de estos cebos los erizos, por ejemplo. Es una especie no diana que puede morir por consumir este tipo de rodenticida. Y todavía os pongo otro ejemplo. Cuando un roedor ingiere un anticoagulante o un cebo rodenticida, tarda varios días en morir. Durante estos días, depredadores de estos roedores, como pueden ser las aves rapaces, los mochuelos, las lechuzas,
pueden comer al roedor y morir por la ingesta de este veneno, de este rodenticida. Bien, pues en lo que se refiere al ODS 9, vamos a hablar de trampas inteligentes, que vienen a ser sistemas que podemos utilizar para poder capturar ciertos animales dañinos para las personas sin utilizar químicos. Evidentemente, el impacto en el ODS 3.9 es evidente. Vamos a minimizar de esta manera el uso de químicos. Os enseño aquí un equipo que conocemos muy bien, Anticimex, se llama la Smart Box, y es un sistema, es una trampa inteligente en el que el roedor entra por la parte baja, sufre una descarga de alta tensión de pocos segundos, en pocos segundos muere el roedor, y es mediante un elevador, hacemos que llegue hasta la parte superior y lo depositamos el roedor ya muerto en un cubo. Instantáneamente el equipo manda un aviso, manda una señal remota para que desde central se sepa que ha habido una captura y se proceda a retirarlo. Otro ejemplo, los insectocaptores, LED. En este caso, este equipo o equipos similares podrían servir para minimizar el uso, ¿vale?, de estos sprays de los que os he hablado antes, de matamoscas y mosquitos, ¿vale? Es un sistema físico, al final con unas lámparas LED, pues puedes capturar estos insectos. Lo he vinculado con el ODS 7, puesto que sus predecesoras eran lámparas fluorescentes y en este caso, pues los sistemas LED nos van a ayudar mucho en todo lo que se refiere a la eficiencia energética. Pasamos a la segunda parte, un control de plagas. Aparte de las trampas inteligentes, otra solución que podría estar disponible y vincularla con la sostenibilidad del planeta es la vigilancia automática de actividad. Es mucho más fácil controlar una plaga cuando tenemos pocos individuos, tenemos uno o dos roedores, que cuando tenemos 30 o 40 roedores en nuestra instalación. ¿Cómo podemos conseguir esto? Bueno, pues mediante sistemas que monitoricen de manera continua esta actividad. Es un Securitas Direct para plagas, 24 horas. ¿Qué hacemos con estos sistemas? Pues que evitamos visitas preventivas innecesarias a la instalación, evitamos desplazamientos, evitamos consumos de combustibles fósiles y, por tanto, emisiones de CO2. Vínculo con ODS 13 de Acción por el Clima. ODS 9 en cuanto a desarrollo tecnológico y, de nuevo, ODS 3.9 en cuanto a salud y bienestar por la disminución de uso de químicos. Aquí, a modo de ejemplo, os muestro un sistema de monitorización automático de vigilancia, en este caso para roedores, y otro para cucarachas. Control temprano de actividad. Y con estas dos posibles soluciones, en plagas, paso al siguiente aspecto. El higiene en los sistemas de aire acondicionado. Aquí estamos hablando de ¿qué? Pues de conductos de aire acondicionado y de equipos. Equipos o conductos que están en inadecuadas condiciones higiénicas. Como por ejemplo, esta batería de intercambio térmico de un fan coil, de una zona esto concretamente es de una zona de... Bueno, no os lo voy a decir el cliente. ¿Veis la batería, la cantidad de suciedad que tiene? Esto, en mayor o menor medida, nos va a migrar los contaminantes físicos, como pueden ser las partículas, o los contaminantes biológicos, las bacterias o los hongos, a la zona ocupada, porque por esta batería acaba pasando el aire, que al final se va a enfriar o se va a calentar y va a acabar en donde nosotros nos encontramos. Aquí tenéis una imagen de un conducto, Climaver Plata, después de haber hecho una evaluación, haber hecho un control de polvo, veis que tiene una cantidad de polvo importante. Y luego os quería hablar del tema de la migración de contaminantes a la zona ocupada. Hay bastante polémica en nuestro sector de la calidad del aire en cuanto a si esto es cierto o no es cierto, ¿no? Conductos muy sucios pueden afectar realmente al nivel de partículas en ambiente, no puede haber una migración directa. Yo creo que esta fotografía habla por sí sola. Veis un difusor concéntrico y todo el aro negro de suciedad que tiene alrededor, es lógico que haya llegado desde los conductos, no hay otra manera. Luego, efectivamente, conductos sucios acaban migrando contaminantes a interiores y acabamos inhalándolos las personas. ¿Soluciones en este tema? Bueno, pues
son relativamente sencillas. El mundo de la limpieza de conductos es complejo, tiene un desarrollo tecnológico importante, de ahí el vínculo con el ODS 9. Y después, pues el vínculo en salud es evidente, ¿no? Unas buenas condiciones higiénicas, unos sistemas limpios, van a evitar esas migraciones de contaminante y las afecciones negativas a las personas. Siempre se debe empezar, cuando hablamos de higiene de conductos, con una inspección y una evaluación higiénica, con estándares de reconocido prestigio, como puede ser en nuestro caso en España la UNE 10012, y mediante expertos y empresas expertas e independientes, importante. Veis aquí en la imagen un muestreo de un conducto en el que se ve un cassette donde se ha aspirado el polvo, una tira adhesiva y unas placas de microbiología. Con estos estándares podemos de manera objetiva decirle a nuestro cliente si ese conducto requiere una limpieza. Bueno, efectivamente, cuando después de estas inspecciones, evaluaciones, encontremos que los sistemas están sucios, pues habrá que proceder a todo lo que son, pues, las limpiezas mecánicas de los mismos. He puesto aquí el ODS 7 porque, si recordáis la batería de la diapositiva anterior, unas baterías de intercambio muy sucias al final acaban afectando en cuanto a que generan unas pérdidas de carga elevadas al paso de aire, y esas pérdidas de carga elevada nos vienen a dar consumos eléctricos en los ventiladores elevados, con lo cual, si reducimos esa carga de suciedad, reduciremos el consumo energético y tenemos una conexión muy buena con el ODS 7. Siguiente aspecto, los contaminantes en interiores. Aquí, desgraciadamente, nos toca hablar de enfermedades, de muertos y de dinero. La OMS asegura que si se cumplieran las nuevas recomendaciones de calidad del aire, que nos ha estado explicando María José en su presentación, pues la reducción de muertes prematuras podría alcanzar los 114.000 personas, no solamente en Europa, en nuestra región. Y esto traducido a euros, por si a alguien le gusta más, son aproximadamente 1,4 billones con B de euros. Estamos hablando de unas cantidades escalofriantes. Y cuando hablamos de contaminantes en interiores, hablamos de partículas, hablamos de COPs, de compuestos orgánicos volátiles, hablamos de contaminación biológica, de bacterias y hongos y de otras. No hay mucha duda a nivel científico que el contaminante más dañino a día de hoy para las personas son las partículas pequeñas, en concreto las partículas de tamaño menor a 2,5 micros. ¿Soluciones en este tema? Bueno, pues empezar por el principio. Igual que en la higiene de conductos hay que empezar por la evaluación, pues lógicamente en este aspecto de contaminantes de interiores tendremos que empezar por auditar o realizar estudios de calidad del aire en nuestros edificios. Un edificio auditado que cumpla con la normativa en materia de calidad del aire, no tengo ninguna duda de que es un espacio más saludable para trabajar y vivir. Vínculo con el ODS 3, claro. La norma de referencia en España que utilizamos los técnicos especialistas para hacer auditorías de calidad del aire en edificios es la UNE 171-332. Están obligados en España a realizar estas auditorías con carácter anual todas aquellas instalaciones que tengan una potencia térmica igual o superior a los 70 kilovatios. Esto es un mantra que desde la asociación los especialistas llevamos repitiendo desde el 2013, ni más ni menos. Hace 8 años que este tema es reglamentario en RITE y a día de hoy todavía hay mucha gente que se desayuna en este asunto. En concreto, vamos a hablar en este aspecto de contaminantes interiores, vamos a bajar a lo que serían soluciones concretas, filtración y purificación de aire. Una mejora de la calidad del aire nos va a repercutir en mejoras en cuanto a disminuir enfermedades de transmisión respiratoria o de transmisión aérea, como puede ser el COVID, como puede ser la tuberculosis, sin ir más lejos, como puede ser la gripe, que le damos poca importancia, pero acaba también con muchos muertos al cabo del año. Va a reducirnos las pequeñas bajas laborales de 2-3 días, también alergias ambientales, que entraría un poco en la parte de transmisión respiratoria. Nos va a ayudar a evitar esas mermas de capacidades cognitivas en cuanto a lo que tiene que ver con problemas en la toma de decisiones, problemas de concentración, que siempre encontramos. Hay muchos estudios científicos ya que avalan este tema. Mala calidad del aire, niveles de CO2, de COX elevados,
problemas con las capacidades cognitivas de las personas. Esto al final es dinero también. Si tienes una persona trabajando 8 horas al día que no está al 100% de su capacidad de rendimiento, pues al final tienes una persona que está trabajando por debajo de sus capacidades. Y evitaríamos o minimizaríamos el riesgo de enfermedad de hipersensibilidad química múltiple, que es una enfermedad que padecen algunas personas, ya no es tan rara como parece, es una enfermedad que se padece por exposiciones de larga duración a químicos en el ambiente. Incluso, aunque estos químicos estén en concentraciones muy bajas, esa exposición en un largo espacio de tiempo puede derivar en este tipo de enfermedad. Aquí tenemos los vínculos correspondientes. La filtración mecánica de partículas, de materia particulada, es desde luego a día de hoy la solución más estudiada, la solución más aplicada, la solución que tiene un desarrollo mayor en calidad del aire, pero no vamos a dejar de lado otras soluciones como pueden ser los purificadores con filtro EPA portátiles. Estos purificadores multietapa, bueno, pues tienen ventajas en el que es muy sencillo su instalación, su aplicación en un edificio, y muchos de ellos, como puede ser el de la imagen, disponen, además de filtración EPA para partícula pequeña, dispone de filtros de carbono activo, que serían unos filtros que están especialmente diseñados para poder retener COPs, compuestos orgánicos volátiles. Yo creo que estos equipos purificadores han venido para quedarse después de la pandemia, o al menos se lo esperaría, porque realmente en varios ensayos que hemos realizado estos 2 últimos años, la mejora es muy alta. Otros sistemas más discutidos en el sector pueden ser los filtros electrostáticos, la fotocatálisis o incluso la ionización bipolar. Y hablo de discutidos porque estos 2 últimos se les acusa de que, aunque puedan mejorar la calidad del aire, pueden generar ciertos residuos o ciertos contaminantes químicos de la degradación de moléculas más grandes que pueden ser perjudiciales para la salud. Mi experiencia en este tema, de un estudio, un ensayo que hicimos en un tranvía en julio, en concreto con la ionización bipolar, los resultados fueron realmente excelentes. Disminuciones en cuanto a materia particulada de todos los tamaños, cerca del 80%, reducciones de COPs también superiores al 80%, y en este ensayo medimos residuales de aldehídos, formaldehído, ozono y dióxidos de nitrógeno, que no se pudieron detectar en cantidades apreciables. Luego, la tecnología mejoraba la calidad del aire y a priori, por los ensayos que hicimos nosotros, no producía estos compuestos cruzados de los que se le acusa a la tecnología. Siguiente aspecto, la legionela. La legionela, bueno, pues es una infección respiratoria. Contraemos legionelosis por inhalar aerosoles contaminados. Es un importante quebradero de cabeza de salud pública, y hay pocas dudas de que la temperatura en los sistemas de agua caliente sanitaria es uno de los factores que más influyen al crecimiento de legionela. De hecho, introduzco en este punto otro grupo del que dispone la asociación, que es el grupo de legionela, que hace ya 3 ejercicios, realiza año tras año un estudio de prevalencia de la legionela en toda la Comunidad Valenciana. Es decir, se analizan un volumen muestral muy grande de botes de agua para analizar legionela. Quiero recordar 14, 15.000 muestras año, quizá me he quedado corto, y el estudio de prevalencia viene a ser cuántos positivos de legionela por todos los botes totales que entran a los laboratorios en la Comunidad Valenciana nos encontramos. Quiero recordar que andamos por el 8 o el 9% de positivos, es decir, todas las muestras preventivas que se toman de legionela en la Comunidad Valenciana, ese porcentaje del 8 o 9% son positivas. Y de esos porcentajes, gran parte tienen que ver con el agua caliente sanitaria. Os invito a que veáis los informes en la página web de la asociación, que son públicos y están disponibles para todos. Este mantenimiento inadecuado de las temperaturas, diréis, ¿por qué está hablando este hombre de legionela en calidad del aire? Bueno, pues este mantenimiento inadecuado de temperaturas va a aumentar la probabilidad de que tengamos legionela, que tengamos positivos y, por tanto, de que enfermen las personas. Vigilancia automática de la temperatura en agua caliente sanitaria es la solución o una de las soluciones sostenibles que os traigo en la presentación. Si somos capaces de medir de manera remota la temperatura en el agua caliente sanitaria en acumulación y en retorno, vamos a evitar
estas operaciones de mantenimiento, evitaremos desplazamientos y estaremos de lleno en el ODS 13 en cuanto a disminución de generación de CO2. Salud y bienestar, bueno, pues tener un control más adecuado de las temperaturas en estos sistemas nos va a reducir el número de positivos, nos va a reducir sin duda el número de enfermos de legionelosis y también otro aspecto importante en el que vincularíamos con el ODS 3.9, nos va a minimizar o reducir los tratamientos de desinfección extraordinarios que tenemos que realizar, reduciendo el consumo de químicos y por tanto vinculando con el 3.9. Os traigo aquí un ejemplo de una monitorización. La línea roja sería la acumulación en agua caliente sanitaria, la temperatura. La línea azul inferior sería la temperatura en el circuito de retorno. Bueno, pues estos controles son extremadamente útiles para todo lo que os he comentado. Mediciones en acumulación, mediciones en retorno. Aquí tendríais en la parte inferior derecha pues el panel con los dos relojes de las mediciones en continuo que se irían registrando. Para acabar, pero no menos importante, os quería hablar de la bioseguridad en hospitales. Es un problema de primer orden en España y a nivel mundial. Estamos hablando de infecciones nosocomiales, de origen respiratorio en hospitales. Para quien no conozca el término, una infección nosocomial es una infección que como paciente uno contrae durante su estancia en el hospital. Es algo con lo que no llegó en su ingreso, pero que se contagia en el interior del hospital. Bien, el EPINE es un estudio de prevalencia, en este caso de infecciones nosocomiales, que tiene ya un recorrido de unos 30 años en España, participan varios hospitales españoles y lo que hacen en el EPINE es investigar y recopilar todos estos datos de complicaciones o infecciones nosocomiales en España. Os traigo los datos del EPINE 2019. Esto es un estudio que realiza la Sociedad Española de Medicina Preventiva. Los resultados del 2019 son que el total de infecciones nosocomiales en España alcanza un 7,03%. Como os he dicho antes, ese 7% son los pacientes ingresados al hospital que adquieren una infección nosocomial. Estamos hablando de cantidades millonarias de personas. Haceos cuenta de la cantidad de millones de personas que ingresan en hospitales en nuestro país al año. Pues el 7% de todos los que acceden al hospital acaban con una infección nosocomial. La friolera de muchos millones de personas. Y dentro de este 7%, prácticamente el 20%, el 19,7% son infecciones de origen respiratorio. Es decir, que el vector de transmisión de la infección es el aire, que es nuestra especialidad. Bien, ¿cómo atajamos o qué posibles soluciones podemos poner para minimizar estos riesgos de infección nosocomial por el aire? Bueno, pues igual que en el tema de edificios, cuando hablamos de salas de ambiente controlado, es fundamental que estén auditadas, que estén validadas. ¿Validar el qué? Pues validar los parámetros críticos de funcionamiento, validar esa bioseguridad, que los quirófanos estén sobrepresionados, las UCIs, neonatos, las salas de farmacia, que no pueda haber acceso de contaminación desde el exterior hasta el interior de estas salas limpias. Esto vincula lógicamente con el ODS 3, porque yo me pregunto en voz alta qué puede ser más sostenible que salvar una vida. Pues yo diría que nada. Estas auditorías de salas de ambiente controlado, tenemos una norma en España también, que es la 171.340, que además es de reciente edición, se editó en el 2020, una nueva versión. Y luego quería acabar este apartado hablando de los filtros EPA y su vinculación con el consumo responsable. Los filtros EPA o filtros terminales, como podéis ver en la fotografía de arriba a la derecha, son filtros que están justo antes de que el aire que viene de las UTAs o los climatizadores acceda al quirófano. El criterio de sustitución es algo que nos preguntan mucho en Anticimes, ¿no? ¿Cada cuánto tengo que cambiar los filtros EPA, filtros absolutos? Bueno, pues la pregunta es evidente, cuando sea necesario. ¿Cuándo es necesario? Pues cuando se ha ensuciado o la pérdida de carga es suficientemente alta, según nos diga el fabricante. Hay muchos hospitales en los que con una periodicidad de 6-12 meses cambian estos filtros y los ves cuando se sustituyen y realmente los filtros están
están impecables, están muy limpios. ¿Por qué? Pues porque aguas abajo tienes unos climatizadores con 2, 3 o hasta 4 etapas de filtración que ya retienen la gran mayoría de contaminante de materia particulada. Luego, ¿por qué 6 o 12 y no 18 o 24? Bueno, yo pienso que habría que ser un poco más técnicos en este tema de la sustitución de filtros SEPA. Y hay muchas opciones tecnológicas para saber cuándo se debe cambiar. Bien, pues quería terminar hablando de la empresa en la que desarrollo mi proyecto profesional, que es Anticimex. Anticimex, para mí, llevo poco tiempo, es verdad, llevo apenas 2 meses, pero tiene el tema de la sostenibilidad dentro de su estrategia empresarial, la tiene muy adentro, y yo desde luego la tengo considerada como un agente de desarrollo sostenible. Y lo que es la visión cero es una visión, un pensamiento 100% sostenible en la compañía que va desde la dirección hasta todos los departamentos, pasando, bueno, pues desde el área técnica, marketing, a todos los operarios. Y ciertamente es muy motivador y es un orgullo trabajar en una compañía que tiene su ADN, la sostenibilidad, y que en definitiva pues trabajamos todos juntos para tener un futuro mejor, ¿no? Para nosotros y para nuestros hijos. Hasta aquí ha llegado mi presentación, espero que la hayáis disfrutado, tanto como la he disfrutado yo de hacer. Gracias por asistir y ahora vamos a abrir un pequeño turno de preguntas de 5 minutos. Si tenéis alguna consulta o alguna duda sobre la presentación, pues estaré encantado de contestaros. Gracias. Gracias, Benjamín. Y vamos a dar paso a Ismael Pastor de Loquímica, empresa también asociada a Bencay. Adelante, Muy buenos Ismael. días. Muy buenos días, María José. Muy buenos días a todos los participantes y muchas gracias por estar aquí, al menos en nuestro granito de arena para el tema de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo voy a seguir un poco más en la dinámica que hemos estado hablando hasta ahora y me voy a dedicar más, a ver que comparto pantalla y así lo podéis ir viendo. ¿Lo veis? ¿Lo veis bien? Supongo que sí. Vale. Si nadie me dice nada, quiere decir que lo veis bien. En el tema del uso de productos químicos en el interior, ¿vale? A ver, lo ponemos en pantalla completa y así lo veremos todo bien. Cualquier duda que tengáis, por favor, ir poniéndola por el chat e intentaré contestarla para que lo tengamos más y si no, pues al final. Como hemos estado hablando, tanto María José, desde el tema de la importancia de la contaminación desde el exterior, que podemos tener interiores, como Benjamín ya, más el tema de cómo evaluar el tema de esa contaminación de ambientes interiores, nosotros lo que nos vamos a ver es la calidad de ambientes interiores como tal, ¿vale? Esa calidad va a venir determinada por el nivel de contaminación existente en el interior del edificio, ya sea por contaminación que nos viene desde el interior o bien por contaminación que nosotros mismos podemos introducir, como bien ha hablado anteriormente Benjamín, en el propio edificio. Por ejemplo, con el tema del uso de aerosoles o el uso incluso de ambientadores, que para mucha gente, pues si estamos ya que son sensibles, pues a lo mejor con el tema de ciertos tipos de olores, pues todavía le va a generar un disconfort mayor, ¿vale? Principalmente, la mayoría de esa contaminación, como veis en la diapositiva, viene por la presencia de gases y vapores orgánicos e inorgánicos, que es lo que llamábamos COPs, que son compuestos orgánicos volátiles. Presencia de ozono, que nos lo pueden generar máquinas como pueden ser fotocopiadoras o algunas máquinas. Recordemos que el ozono se ha estado hablando mucho para el tema de desinfecciones para COVID, pero que desde nuestra asociación y otras asociaciones no estábamos a favor de él, porque recordemos que el ozono como tal es un tóxico para nosotros. Niveles atmosféricos viene muy bien porque nos protege de la radiación, pero el ozono es un agente oxidante muy fuerte que nos puede dar reacciones a nosotros. Normalmente la gente lo puede notar como un picor normalmente en garganta y cosas similares. Luego otro que también es muy común es el monóxido de carbono, que suele venir por una mala combustión, ¿vale? Imaginaros pues la gente que tiene chimeneas en casa o
calentadores, calderas, conforme hacemos la cocina en casa, si la tenemos de butano. Otro formaldehído. El formaldehído normalmente lo podremos encontrar en muebles de estos hechos de formica y de muchos disolventes. El radón, en algunas zonas, pues en función de la geología de la zona, pues tendremos más problemas o menor problema con el radón y otros muchos, ¿vale? Luego tenemos aerosoles respirables, como puedan ser polvo, fibras, humos, etcétera. Al final, muchos de estos problemas respirables, al final lo que nos van a dar pues, son rinitis o alergias. Y bioaerosoles, que al fin y al cabo son microorganismos que son productos, como puede ser el caso que estaba hablando anteriormente Benjamín, del tema de la legionela neumófila, ¿vale? Y otro tipo de microorganismos que puedan venir suspendidos en el aire. Además, cuando estáis en instalaciones donde la humedad es muy alta, pues podéis estar en disconfort. Y eso también tiene que ver con el tema de calidad de ambientes interiores. No solo la ausencia de químicos, sino que muchas veces la contaminación física que pueda haber en el ambiente, ya sea porque tenemos una temperatura muy elevada o muy baja que nos puede dar lugar a frío, las corrientes de aire, niveles de ruido. Imaginaos cuando estáis trabajando en una oficina o estáis en una biblioteca y fuera hay obras y ese ruido nos llega a nosotros. Al fin y al cabo es una contaminación acústica, que también pues, es algo bastante molesto. Y luego, pues, a día de hoy, con el tema de, antiguamente que solo era radio y televisión, pero con la cantidad de móviles que tenemos ahora o instrumentos que funcionan por Bluetooth, al final y al cabo, pues tenemos ondas electromagnéticas. Inclusive en la CAI tenemos... depende de la instalación, también se mide en el tema de campos electromagnéticos, pero al fin y al cabo dan lugares también a problemas de circulación sanguínea, ¿vale? Recordemos algo también muy importante, es que en la actualidad el ser humano pasa entre el 80 y el 90% dentro de instalaciones, dentro de edificios, de espacios cerrados, lo cual hace todavía más importante esa calidad que debemos de tener en las instalaciones para no enfermar, para estar sanos, porque recordar que salud se define no solo como la ausencia de enfermedad, sino como un bienestar físico y psicológico, ¿vale? La calidad de ambiente, por lo tanto, está relacionado con la presencia de distintos contaminantes, ya sean químicos, físicos y biológicos, que nos pueden afectar, como hemos estado hablando, al bienestar y a la salud de los ocupantes, generando enfermedades como puedan ser alergias, infecciones diversas, etcétera. Como hemos hablado antes, podría ser tuberculosis, podría ser legionela neumófila, podría ser gripe y lo que todo el mundo tenéis ahora mismo en la cabeza, que es el tema de la COVID-19. ¿Por qué tanto filtrar, tanto ventilar? Pues con el fin de disminuir la carga de microorganismos, la carga de contaminantes químicos y físicos en una instalación, haremos que el ambiente interno sea mejor. Los principales problemas que vamos a tener en la calidad de ambientes interiores, que es donde más nos vamos a centrar, vienen las actividades que hacemos dentro de las instalaciones, ¿vale? Pues venimos del estado sanitario de ocupantes, como veis en la diapositiva. ¿Por qué? Pues fácil, cuando una persona está constipada en una oficina o donde hay mucha gente, pues al final es fácil que transmita esa enfermedad al resto de los que hay alrededor. Como se ha comprobado y habéis comprobado con el tema del COVID, al tener que llevar mascarillas en el interior de edificios, el año pasado la incidencia de los resfriados y de los catarros fue bastante inferior, porque no teníamos esa transmisión en el interior. Luego las características y materiales del edificio, pues por el polvo que pueda haber, por si la instalación es más nueva o más vieja, la humedad, sobre todo los edificios modernos están ya preparados para evitar ese tipo de problemas. Sin embargo, los antiguos, si os acordáis, sobre todo plantas bajas, era muy habitual encontrar humedades muy altas en los edificios. Luego la presencia de hongos en los sitios donde todavía se pueda fumar, sobre todo en los interiores de viviendas, afortunadamente, pues el humo del tabaco también es un contaminante a tener muy en cuenta. El formaldehído, el radón, el ozono, los ruidos. Y luego también el amianto. Sabéis que en la actualidad el amianto está prohibido utilizarlo, pero si un edificio está construido con amianto y está en buenas condiciones, no tienen obligación de quitarlo hasta que hagan una reforma. Cuando se hacen esas reformas, pues, se llaman a empresas especialmente cualificadas, que son las que se encargan de tratar ese amianto como un residuo peligroso
Y no sé si alguna vez lo habéis visto, la verdad es que es interesante ese tipo de trabajo. Van protegidos como los que veíamos para enfermedades muy contagiosas, ¿verdad? Luego, muchos de los problemas, como estamos hablando, se ocasionan por falta de una insuficiente ventilación, es decir, sistemas de refrigeración y calefacción, malas prácticas relacionadas con el uso de productos como pueden ser pinturas, detergentes, desinfectantes, insecticidas, etcétera. Y por una deficiente limpieza y mantenimiento de las dependencias que originan el foco de virus, bacterias, plagas de animales, etcétera. Ahí os he puesto algunos ejemplos, como pueden ser legionelas, roedores, mascotas, etcétera. Muy a tener en cuenta que la ventilación no solo necesitamos tener una ventilación, sino tener una buena ventilación. Es decir, el aire que entra a nuestra instalación tiene que ser lo suficientemente limpio como para mejorar el aire que tenemos, porque si vamos a meter un aire del exterior y se nos va a fastidiar el aire que tenemos dentro, pues tampoco nos interesa mucho. Recordemos que el aire limpio es un requisito básico para la vida. No sé si alguna vez lo habéis planteado, nosotros a la hora de comer, por ejemplo, que tenemos una legislación muy grande y muy dura, nosotros comeremos pues alrededor de 1 kilo de alimentos al día. El tema de agua, por ejemplo, son alrededor entre 2 y 3 litros las recomendaciones. Y también tenemos una legislación muy grande, por ejemplo, con el nuevo con el Real Decreto 140 de aguas de consumo humano, el 865 para el tema de la legionela y otra serie de normativas. Sin embargo, ¿cuánto pensáis que tenemos de aire que nos metemos cada día en el cuerpo? Alrededor de unos 13 o 15 litros de aire, o sea, 13 o 15 kilos de aire nos metemos todos los días en el cuerpo. Y es todavía, como habéis estado escuchando de Benjamín y los otros ponentes, a pesar de que tenemos una legislación, todavía no es suficientemente estricta con el tema de las condiciones que tiene que tener esa ventilación o esa calidad de aire. Poco a poco se va haciendo, pero tenemos que ir pues poquito a poco. Si nos fijamos en el estudio de los químicos en interiores, ¿vale? Lo que nos dicen es que la mayoría de los COPs que tenemos habitualmente en una instalación, ¿vale? Son irritantes para las membranas mucosas, o sea, para las membranas como son las mucosas, los ojos, la piel, y parte de ellos son o bien sospechosos o comprobados que son lo que llamamos en plagas CMR, cancerígenos, mutagénicos y tóxicos para la reproducción. Asimismo, se debe de tener en cuenta que bajas concentraciones de estos COPs generan reacciones adversas en segmentos de la población diana. Por ejemplo, gente que tiene asma, gente afectada por el síndrome de sensibilidad química múltiple, son más afectadas que el resto de la población. O sea, donde a mucha gente no le molesta estar, cuando entra una persona que tiene sensibilidad o tiene una alergia, obviamente no puede estar en esa instalación. Para que os hablo como alérgico al polvo viejo o a los ácaros, cuando entro en ciertos sitios donde mis compañeros entran perfectamente, si hay una concentración muy alta de polvo, yo me pongo a moquear y tengo que estar gastando papel, o sea, clines o pañuelos, lo que tenga a mano. Y la verdad es que es muy molesto. Imaginaros pues una persona que pueda tener síndrome de sensibilidad química múltiple, el cual no puede estar en contacto con ningún químico. Ya dirás, pero si yo en mi casa no tengo químicos. Pero hay mucha gente que, por ejemplo, el tema de los ambientadores son químicos. Al fin y al cabo, tenemos un olor y tenemos un disolvente que es lo que hace que con tanta facilidad lo podamos tirar al exterior. Por otra parte, en la mayoría hay muchos COPs que pueden estimular sensaciones olfativas, ocasionando molestias y inconfort en los individuos. Los olores pueden afectar al estado de ánimo de las personas y suscitar efectos psicológicos y fisiológicos en el organismo. Sin más, para que os hagáis una idea clara a lo que me refiero. Vosotros cuando leéis a butano en una instalación, ¿qué es lo que hacéis? Una de dos, o salís por patas o vais, cerráis el gas y os ponéis a ventilar. El butano, recordaros que no tiene un olor, lo que se lo da es uno de los compuestos que se le meten a esa sustancia para que dé olor y nos provoque esa sensación olfativa tan molesta que nos haga ir a ventilar y decirnos, oye, que aquí tenemos un
un problema. Como podéis ver en el cuadro que tenemos al lado, donde os intento poner un poquito la problemática que podemos tener con los compuestos químicos interiores y exteriores. Como vais a poder ver, los químicos que nos vienen del interior, a ver, como podéis ver, del aire exterior, pues los contaminantes pues, vienen debido a industrias, al tráfico, garajes adyacentes, plantas de producción de energía, refinerías, incineradoras, plantas de tratamiento de residuos, también todas las actividades de mantenimiento que puede tener un ayuntamiento, la recogida de basura, cuando van a hacer el tratamiento del arbolado municipal, etcétera. Que vengan de los materiales de construcción, como puedan ser maderas, espumas, recubrimiento de paredes, recubrimiento de techos, el recubrimiento de los suelos, los productos de sellado que tenemos, y en las paredes, o sea, los papeles que ponemos en la pared y las colas de empapelado, más las masillas, más todos los productos que utilizamos en el día a día. Para eso tenemos los productos de consumo, que puedan ser pinturas y barnices, las ceras, plásticos, disolventes, alfombras y moquetas, que las alfombras y moquetas, si no están bien mantenidas, con una buena limpieza, lo que nos va a hacer es, aparte de acumular el polvo, todas las partículas que tenemos en suspensión, que se van depositando poco a poco, con el movimiento de que vayamos nosotros andando o corrientes de aire, nos las puede volver a poner en suspensión, lo cual nos va a provocar unas molestias significativas. Yo no soy partidario de moquetas ni de alfombras. Entiendo que en invierno sí que son muy cómodas, pero hay que tener en cuenta que la limpieza que tenemos que tener tanto en alfombras como sobre todo en moquetas tiene que ser muy elevada por todo lo que se nos puede acumular en ellas. Las fibras textiles y luego por lo que estaba hablando anteriormente Benjamín con el tema de pesticidas, de repelente de insectos, también hay que llevar mucho cuidado. O sea, para eso está el control integrado de plagas, que lo que nos dice es que utilicemos el químico en última instancia. Y a día de hoy, afortunadamente, tenemos 1000 herramientas antes de llegar al uso de productos químicos. Luego, más químicos que podemos tener en el uso del día a día, pues son los productos de limpieza. La lejía, el amoníaco, el agua fuerte o salfumán, fregasuelos, detergentes, todo lo que se os pueda venir a la cabeza que utilizáis en casa para limpiar, los cosméticos, ambientadores, los antipolillas, los propios muebles que cuando son nuevos por el tema del uso de barnices y de otras sustancias, pues al final y al cabo lo que nos da son también POPs. Muy importante recordar, por ejemplo, por el tema de productos de limpieza, que la gente lo ve como algo fácil y luego tenemos que llevar cuidado. Al fin y al cabo hemos tenido muchos problemas con los productos de limpieza cuando mezclamos, por ejemplo, lejía con amoníaco o lejía con salfumán. Podemos hacer una nube de cloro fácilmente y ya no que la CAI sea mala, sino que directamente que es tóxico y si estamos solos, incluso si no tenemos una buena ventilación, nos podemos quedar fritos en el sitio. Y luego, en función de las actividades que tengamos en la instalación, pues podremos tener el humo del tabaco, sí, depende de los conductos de la cocina que nos pueden contaminar el resto de la instalación, el limpiar, las manualidades, las actividades profesionales que hagamos, porque al fin y al cabo si tenemos muchas fotocopiadoras, a día de hoy con el tóner, que son polvos muy finos, que por mucho que se depositen, al final siempre queda algo en el ambiente, el tema de la generación de ozono, nos pueden contaminar lo que es la zona, ¿vale? Luego, en cuanto a limpieza y mantenimiento, tenemos que tener en cuenta que todo aquello que vayamos a utilizar para hacer una limpieza en el interior de un edificio o hacer el mantenimiento, ya sea del edificio o de la instalación de climatización o del aire acondicionado, pues hemos de llevar cuidado. Lo primero que hay que hacer es una buena limpieza, intentando que esos productos de limpieza lleguen lo menos posible al ambiente, porque imaginaros tal y conforme habéis visto en la foto que os ha mostrado Benjamín, de esa batería llena de polvo, pues al final nos va a repercutir en la cantidad de partículas en el ambiente. Luego, los siguientes pasos pues, nos van a ayudar a utilizar correctamente siempre, con seguridad, todos los productos que utilicemos de limpieza. Lo primero siempre de un producto, ya seamos profesionales o seamos gente de la calle,
es leer la etiqueta del producto, de cómo se tiene que utilizar y, a ser posible, lo que deberíamos de hacer es tener las fichas de datos de seguridad y leernos también la ficha de datos de seguridad para saber si hay un problema, cómo solucionarlo. Luego, si hay alguna indicación de peligro, hay que seguir las recomendaciones que se indican en la etiqueta y en la ficha de datos de seguridad. Y utilizar siempre el producto adecuado para hacer el trabajo que se va a realizar. Para ello, pues lo de siempre, leemos las instrucciones del fabricante y, en el caso de biocidas, hay lo que es en el registro del Ministerio de Sanidad, lo que tenemos son los registros de biocidas que nos dicen cómo utilizarlo, en qué dosis y contra qué organismo. Hay que tener en cuenta que muchas sustancias, aunque los profesionales sabemos lo que es un biocida, el público de a pie no lo tiene claro. Y claro, nosotros, por ejemplo, tenemos el tema de la lejía, es un biocida. Lo que pasa es que es de uso para el público en general y también tiene su registro, y en la mayoría de los productos de limpieza pues pasa exactamente lo mismo, ¿vale? Aquí tenéis en esta diapositiva un resumen de cómo utilizar siempre los productos químicos. Siempre utilizaremos los productos los menos peligrosos. Utilizaremos los EPIs adecuados en cada momento según las fichas de datos de seguridad, según el fabricante. Uso preferible del uso de agua y trapos de microfibra antes que utilizar químicos pulverizados. Cuando se utilicen productos de limpieza peligrosos o no tan peligrosos, mantener siempre bien ventilada la zona. Es mejor poner el producto sobre una esponja o un trapo que vaporizarlo. Obviamente, ¿por qué? Porque cuando lo vaporizamos siempre lo tiramos al ambiente. Utilizar la cantidad adecuada de producto y respetar, muy importante, las dosis recomendadas en la etiqueta del producto. No se han de mezclar nunca los productos de limpieza, ya que pueden provocar mezclas de mayor toxicidad, como estábamos hablando antes de la amoníaco y la lejía, o el salfumán y la lejía. Mantener siempre los productos en sus envases y con la etiqueta original, nada de hacer lo que se hacía antiguamente y mucha gente sigue haciendo, de en una botella de agua meto lo que me queda y porque me es más cómodo, o paso de un pulverizador a otro y no lo etiqueto, porque al final tenemos una botella pero no tenemos ninguna etiqueta. Mantener los envases cerrados cuando no se utilicen con el fin de que no tengamos vertidos y contaminaciones. Nunca leer el contenido de los envases, porque al fin y al cabo eso nos puede dar lugar a una intoxicación. No fumar, beber o comer durante la manipulación de esos productos de limpieza, porque al fin y al cabo son químicos y los químicos, como dirían algunos, son venenos. Alejar los envases con productos de limpieza de los puntos de calor. La mayoría de los productos químicos que utilizamos en limpieza contienen disolventes que son inflamables, con lo cual cuanto más alejados los tengamos, mejor. Hay que evitar la utilización de productos insecticidas, utilizarlos solo en caso necesario y tal y conforme marca la normativa actual. En el caso de que se utilicen insecticidas, lo que estamos hablando, seguir las instrucciones del fabricante, del ministerio y todo lo que hay. Y una vez que hayamos terminado las acciones de limpieza y mantenimiento, lavarnos bien las manos para evitar otras contaminaciones. Esto es todo lo que quería decir. He ido un poquito más rápido de lo que esperaba con el fin de llegar bien a la programación que teníamos. Por lo tanto, muchas gracias por asistir. Soy Ismael Pastor, pertenezco a la empresa Loquímica. Tenemos tanto CAI, Legionela, control de plagas y pues eso, cada vez intentando hacerlo lo más sostenible posible y utilizando la menor cantidad de productos químicos. Cualquier duda, estoy a vuestra entera disposición. Si tenéis preguntas, las resuelvo. Si no, dejamos paso a María José para ver si... A ver, dejar de compartir. Perfecto. Gracias, Ismael. Bien, yo sigo de cerca el chat y no tengo ninguna pregunta, ¿vale? Os animo de nuevo a formular a través de este medio todas las cuestiones que estiméis. Gracias, Ismael, por tu intervención. Gracias a vosotros por Sí. darme la oportunidad de intervenir. Muy bien. Pues entonces vamos cumpliendo el programa, la verdad es que muy bien. Tengo yo las 11:33, entonces podemos dar paso al siguiente ponente, a José Manuel Felici. Vale, aquí te tenemos. Bien. Buenos días. Buenos días.
Pues nada, adelante, José Manuel. Comparto pantalla. ¿Cuál veis? A ver. En esto. Un segundo. Entiendo que veis mi pantalla. ¿Veis la presentación de objetivos o el estudio de...? Sí, la presentación. Sí que la vemos, José Manuel. Estamos viendo tu ¿Es que no me presentación. aparecía? Vale, Sí. pues, bueno, en primer lugar, presentarme, soy José Manuel Felici, formo parte de un grupo de técnicos investigadores que estamos aprendiendo sobre cómo ventilar, cuándo ventilar, por qué ventilar. Y esto es un poquito lo que vengo a ofrecer aquí junto a Ismael y Benjamín y María José en representación de Abenkai. Presentar muy breve el colectivo del que vengo, que se llama Mesura, es una asociación de técnicos de la Comunidad Valenciana que forma parte a la vez de un grupo de investigadores que se llama IREAMOS y colaboramos abiertamente con CSIC, Ministerio de Ciencia e Innovación, y con la Consellería por la parte de Presidencia. ¿Vale? Nuestra propuesta aquí concretamente es, tuvimos un encargo de la Consellería para conocer por qué y cómo se tenía que ventilar en un espacio, en un periodo de pandemia, ¿vale? O sea, todo lo que hemos aprendido lo hemos aprendido durante estos 2 últimos años. Sí que es verdad que previamente se nos invitó a esto porque llevábamos desde el 2013 haciendo monitorización de CO2 en interiores, ¿vale? Entonces, después de esta breve presentación, deciros que nosotros no vendemos servicios, no vendemos productos, somos una asociación, sin ánimo de lucro. Comentaros que todo el material que os voy a comentar, más que deciros por qué ventilar o cosas que ya sabéis seguramente mejor que yo, lo que pretendo es deciros dónde encontrar toda la información o recursos que hemos ido acumulando durante estos 2 años. ¿Vale? En estos momentos lo estamos alojando todo en esta página web que se llama MimoCO2, mimoco2.org, y en esta página tendréis en un apartado que se llama recursos, la pongo aquí directamente, así la veis, creo que la veis ahora. Aquí tenéis todos los enlaces a guías de ventilación encargadas por el ayuntamiento, recomendaciones, los casos prácticos con el estudios con los datos descargables de CO2 y en espacios interiores, los umbrales, guías resumidas, comparaciones entre diferentes sistemas de medición que hemos realizado. ¿Vale? Todos los documentos y las comparativas las tenéis en esta página web. Este sería uno de los ejemplos. Aquí tenéis una guía resumida de ventilación en espacios interiores que fue en encargo de Presidencia. Le hicimos con el CSIC y en este documento tenéis todos los pasos a seguir en espacios interiores, especialmente hostelería y cines, teatros, museos. Son casos prácticos donde podemos introducir en algunos casos ventilación natural y en otros casos ventilación forzada, como bien comentaba Benjamín. Digamos que lo que pretendimos en este tipo de guías es dar información muy concreta, muy sintética para profesionales que se dedican a la ventilación en hostelería. Para mí sí que me gustaría detenerme en ¿no? Que es una guía resumida que hicimos con el doctor Jiménez, con José Luis Jiménez y Elena y Flori Villanueva. Elena Jiménez y Flori Villanueva. Esta guía lo que hicimos fue testar y comparar todos los dispositivos de medición de CO2 en interior que estaban en el mercado, los que llamábamos low cost, ¿no? Y aquí tenéis una guía, lo mejor que supimos hacerla en el momento, o sea, con las pisas y en el momento que estábamos. Ahora hemos sacado una actualización un poquito más avanzada, con un detalle que en el que podéis ver los criterios de selección de los instrumentos que vais
hacer para vuestras inspecciones o para vuestros controles en instalaciones reales. Para mí es muy importante esta tabla porque veis una comparativa más allá de la precisión y exactitud del sensor o del medidor, todas las otras prestaciones que tienen que ver con la conectividad y sobre todo con la autonomía, si son inalámbricos, si no lo son, si tienen pantalla, si tienen datos, tienes acceso a datos a varios nodos, si necesitas comprar una base conectada a varios nodos, si tienen Bluetooth. Bueno, todo esto lo tenéis en estas guías. Otro documento que os puede resultar útil para vuestro trabajo diario es los límites, los umbrales. Es decir, hasta cuándo podemos ventilar o hasta cuándo debemos ventilar. Esta guía está en el marco, se construyó en el marco de los colegios, es decir, el espacio interiores que eran, el estudio lo hicimos en colegios, y está muy centrada en entornos educativos. Pero luego hicimos una ampliación para el resto de entornos, simplemente añadiendo espacios comunes. Entonces, un resumen de lo que pretendemos en la guía es hasta dónde tenemos que ventilar sin pasar frío, y aquí tenemos una tablita que nos puede ayudar para tomar esas decisiones. Es decir, ya sé que tengo que ventilar, sé el instrumento que tengo que utilizar, sé dónde lo tengo que poner, sé cuántos tengo que poner, pero ¿cuál es el límite que debo tolerar? Bueno, pues el límite al que llegamos, el grupo de investigadores, es, bueno, ¿cuál es el riesgo que quiero asumir? Y a partir de 800, digamos que en el momento respiro más del 1% que ya ha respirado otra persona, empieza a asumir riesgos, riesgos biológicos. Sí que es verdad que, como bien dice Benjamín, siempre nos recuerda muy bien, el CO2 en sí mismo es un contaminante que tiene impacto en nuestra salud, sobre todo en nuestro rendimiento escolar, rendimiento profesional. Entonces, a partir de 1000, 1100, 1200, igual sí que tiene efectos significativos, pero en riesgos biológicos se considera que a partir de 800 en pandemia deberíamos empezar a ventilar espacios interiores. Y por debajo de 700 los valores son de espacios seguros. Una cuestión importante, se me había olvidado, es qué pasa con los espacios comunes, como son pasillos o el hall de un hotel, estos espacios donde no hay nadie, qué fondos tenemos que proponer, ¿no? Salió en el grupo de investigadores y al final optamos por un valor de 550, que es bastante inferior a 700, para evitar contaminaciones cruzadas entre espacios interiores. Y esto lo hicimos después de varios estudios en colegios donde vimos que los pasillos eran zonas de contaminación cruzada. ¿Qué pasa si en un aula también tiene un filtro EPA? Pues bueno, podemos tolerar más de 800 y podemos llegar hasta más de 900 en el momento que tenemos un filtro EPA. Aquí hay controversia, ¿no? Porque si tenemos, una vez me dijo Miguel Ángel Fernández Torán, que es el gestor de balnearios, de muchos balnearios en Comunidad Valenciana, me dijo si tenemos una manera de diluir el contaminante, para que queremos tratarlo de otra manera mucho más cara, y sobre todo que no podemos asegurarnos que está funcionando bien, ¿no? Entonces, lo que eran los vaporariums y otras instalaciones utilizaba como método de desinfección la dilución de contaminantes, la ventilación, básicamente. ¿Para qué voy a filtrar si puedo ventilar? Y lo último que quería contaros es, estamos ahora en un proceso abierto de la elaboración de una norma UNE. En este proceso de elaboración de la norma UNE le quiero agradecer nuevamente a Xavier Querol del CSIC y a José Luis Jiménez de la Universidad de Colorado, su impulso altruista y su exposición a los medios públicos cuando nadie se creía que esto era sigo un poquito la lógica de la pandemia, ¿no? Cuando nadie se creía que el coronavirus era transmisión aérea tan clara,
ellos se posicionaron frente a las superficies y han terminado impulsando esta normativa UNE, bueno, este principio de norma UNE, que vamos a arrancar en enero junto con otras organizaciones del sector de la calidad del aire interior. Nos hemos organizado en 4 grupos, son procedimientos, tratamiento de datos, umbrales y auditoría. Aquí es algo que sí que nos gustaría seguir informándoos porque será importante. Primero, bueno, en procedimientos podéis saber igual lo más que nosotros, cómo tratar los datos que llegan, porque ahora la novedad de esta norma es que hasta ahora está todo centrado en la medición puntual y en la inspección anual. En la vida digital con sensores entendemos que la monitorización es así que ha llegado para quedarse y medir en el momento está todo bien y emitir un certificado cuando todo funciona bien porque alguien te lo ha pagado y no le incomoda bastante que salga mal, eso pasará a otra época. Y entendemos que la monitorización de parámetros e indicadores de la calidad del aire, como en este caso uno tan barato y tan fácil de medir como es el CO2, se va a implantar o es lo que pretende esta norma. Entendemos que la clave va a ser cómo o quién va a auditar la implantación de estos sistemas de control. Es decir, si la misma empresa que va a implantar el sistema va a auditarlo o tiene que ser la administración o una entidad independiente, ¿no? Queremos romper un poco lo que pasa en otros sectores. Muchos de nosotros hacemos los tratamientos de Legionela y cogemos las muestras, ¿verdad? Pues entendemos que la manera más honesta de hacerlo es que la independencia de quien instala un sistema de control y quien lo audita sean entidades independientes y honestas. Y esto es, digamos, la diferencia que quiere aportar esta norma. Y por mi parte, prefiero, si hay alguna pregunta, contestarla y ponerme a vuestra disposición, si os parece bien. Gracias, José Manuel. Vamos a ver. Vale, ahora ya nos vemos todos. Bueno, pues como te decía, gracias por tu intervención. Si alguien tiene alguna pregunta sobre la parte que ha planteado José Manuel, no os cortéis de utilizar el chat, por favor, lo veo muy pausadito. Si veo que hay una cuestión, pero como es para un ponente anterior, si hay alguien que quiere plantear alguna duda sobre el CO2, la ventilación a través de la monitorización del CO2, este es el momento. O incluso cómo conectar esto con los objetivos de desarrollo sostenible, de qué manera enlazamos unas cuestiones con otras, también no dudéis en plantear. Mientras pensáis vuestras preguntas, voy a leer la cuestión que ha hecho un participante. Pregunta para Benjamín. ¿Puedes desarrollar un poco más qué es la Agenda 2030 y cómo deberíamos adaptarnos? Y luego matiza, ¿deberíamos, podríamos adaptarnos? Sí, gracias por la pregunta, Fernando. A ver, no soy experto, pero la Agenda 2030 de la ONU, donde se enmarcan los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que hemos estado viendo con sus 169 metas, es posiblemente la hoja de ruta más ambiciosa en la historia de la humanidad, o al menos eso pienso yo, y su finalidad fundamental es armonizar 3 elementos clave en lo referente a la sostenibilidad del planeta, como son un buen crecimiento económico, con una buena inclusión social y, evidentemente, una protección del medio ambiente, ¿no? Y también pienso que la única vía para alcanzar este proyecto tan ambicioso es la colaboración activa de todos, de toda la sociedad, desde asociaciones profesionales, como puede ser ABEMCAI, pasando por todas las empresas. Tenemos que empezar a concienciarnos en las empresas y las empresas se conciencian siéndole útil el desarrollo de estos ODS en su estrategia empresarial.
Y esto lo conseguimos los ciudadanos, presionando a las empresas para que se pongan las pilas en que aporten, no resten, sino que aporten. Y bueno, pues estas charlas divulgativas que estamos promoviendo desde Abencai están muy enfocadas a esta concienciación, ¿no?, en materia de sostenibilidad. Y bueno, pues intentaremos aportar nuestro granito de arena en esa Agenda 2030 para ver si somos capaces como humanidad, como planeta Tierra, de acercarnos al máximo a los objetivos. Gracias. Gracias, Benjamín. ¿Queréis aportar algo más, Ismael o José Manuel? Sí, bueno, si me permitís, una cuestión que hemos aprendido también es que dentro de la ventilación, volviendo a la parte de ventilación, de dilución de contaminantes en interior, la controversia entre ventilación natural y forzada, bueno, no es controversia, es decir, donde no llegue la natural aparecerá la forzada. Eso es un tema donde Benjamín ahí nos podrá contar muchas cosas, pero apostamos siempre por la natural y cuando la natural no llegue la forzada. Ahora tenemos el algodón no engaña, ¿no? Es decir, hemos aprendido que se mide muy bien CO2, muy fácil, de una manera muy económica. Entonces, antes de montar cualquier sistema complejo, hay que medir y midiendo sabemos dónde estamos y a partir de ahí se construyen instalaciones con más o menos complejas. Y el tema del confort, ¿no? Realmente el consumo energético y el confort son los dos caballos de batalla de la ventilación, hasta dónde tenemos que ventilar. Y en esto no es ventilar cuanto más mejor, ¿vale? Es algo que no he comentado, pero seguramente os encontréis con esto, ¿no? Hasta dónde tengo que ventilar. Muchas veces con ventilación continuada, cruzada, es suficiente y repartida. Si repartimos bien la ventilación, vamos a llegar a reducir mucho la concentración de contaminantes en interior, especialmente CO2, obviamente. Y no vamos a perder tanto confort como pensábamos. Nuestros estudios nos dicen que estamos en una pérdida de 2 grados en el aula con una apertura de 5 centímetros por ventana frente a la apertura que recomendó la Consellería inicialmente, que eran abro todo durante 5 minutos y cierro todo 20. ¿Vale? Esto nos da unos picos de CO2 de 1200, cuando la continuada nos mantiene en 750-800 toda la jornada y solo perdemos 2 grados, ¿no? Es decir, para aulas es importantísimo. Esto lo podéis descargar, el estudio está en Mimo CO2 también, no lo quiero meter para no meter mucho material, pero el reparto, la distribución de la ventilación es importante más que cerrar todo o abrir todo, ¿no? Era lo que quería aportar, María José. Sí, gracias. Gracias, José Manuel. Yo comentar sobre tu intervención sobre la ventilación. Yo pienso que conecta directamente y de lleno con el ODS 3 de salud y bienestar. Es decir, si ventilamos, aseguramos el bienestar y reducimos los riesgos en ese interior. Y luego con respecto al optar por ventilación natural frente a la forzada y demás, entramos en el campo de la eficiencia, ¿no? De la eficiencia de la ventilación y por tanto eficiencia energética. Y esto nos lleva de nuevo al ODS 13, acción con el clima, eficiencia energética, menos emisiones de gases de efecto invernadero y puede ser que también con el ODS 7 de energía asequible y no contaminante. Sí, sí. O sea que fantástico porque todos los puntos que hemos ido tratando a lo largo de estas 2 horas veis cómo conectan con estos objetivos de desarrollo sostenible y como profesionales pienso que es ahí donde tenemos que hacer ese esfuercito. Es decir, trabajamos en nuestro ámbito, somos buenos en lo nuestro, pero además vamos a trasladarlo para que clientes, colaboradores y la ciudadanía en general lo pueda ver de esta manera y se implique, ¿no? Uno de los grandes pilares de la Agenda 2030 son las alianzas. Entonces, en las alianzas entramos todos, cada uno desde su ámbito, incluso en diferentes ámbitos al mismo tiempo. Entonces, bueno, como a los participantes, muchas gracias por participar y os animo
a crear y forzar esas alianzas, si se puede, ¿vale? Para contribuir, ¿no? a la consecución de estos objetivos y de esta Agenda 2030. Tenemos 9 años por delante, ya tendríamos que estar en ello. Muchas gracias a todos los ponentes y los participantes. Veo, perdón, Hay una pregunta, estoy viendo en sí. el chat una pregunta larga, como no se ha movido apenas, y ahora disculparme porque no vamos a ver. Gracias. Una cuestión para todos. Venga, va, que nos hacen una cuestión. Como tenemos unos minutos, si me permitís, la leo. Claro. Hay lugares en donde la calidad del aire exterior es peor que lo que podemos tener en el interior. Por ejemplo, en Madrid tenemos hospitales, seguro que en Valencia también, que son antiguos y no están preparados para tener una ventilación forzada correcta. Y la calidad del aire, al estar en zonas de alto tráfico, incluso zonas que no cuentan con ventanas, ¿qué podéis recomendar para mejorar la calidad del aire en estos espacios? Venga, ponentes, veo manos levantadas. Vale, pues me pido arrancar. empieza tú, Benjamín, si quieres, y luego vamos sumando. Sí, en mi ponencia he hablado de los purificadores portátiles con varias barreras o etapas de filtración, de carbono activo o filtro SEPA. Y bueno, cuando no es posible ventilar ni de manera natural ni de manera forzada, pues el plan C puede ser este tipo de dispositivos que al final, bueno, pues en lugar de disminuir contaminantes por dilución, pues disminuimos contaminantes por captación, ¿no? Absorción en el caso de los COPs o filtración mecánica en el caso de las partículas. Yo, en el tema que bueno, daría también para otra charla, ¿no? La ventilación natural o la ventilación forzada, yo, aparte que desde hace ya varios años el RITE obliga a que haya una ventilación forzada, y hablo de años desde el 98, no es un tema que venga de ayer. El RITE del 98 ya pedía que hubiera una renovación de aire mínimo en las estancias y que ese aire se aportara de manera sobrepresionada, nada de extraer. Claro, el tema que plantea aquí Fernando es muy interesante porque la ventilación natural al final no nos proporciona esa seguridad de barrera de purificación o filtración de aire que sí nos puede proporcionar la ventilación forzada. Entonces, en zonas con contaminación atmosférica extrema o muy alta, pues la ventilación natural es una herramienta para diluir el CO2, pero desde luego puede ser más parte del problema que de la solución, porque nos estará introduciendo contaminantes de manera descontrolada a la zona interior, a la zona ocupada. Entonces, bueno, yo soy un firme defensor de la ventilación forzada, primero porque es normativo y segundo porque nos dan muchas más herramientas de control que la apertura de ventanas. Siempre lo he pensado y siempre lo defiendo cuando se me pregunta al respecto. Sí, María José. Sí. Si puedo aportar algo, sin nombrar marcas, ¿no? Mira, Fernando, con esto te puedes hacer un mapeo de si realmente tienes un problema de mala ventilación. Y a partir de ahí tomas decisiones. Es decir, esto es un cacharrito, lo puedes comprar y es mucho más preciso y exacto. Vale, ahí tienes muchas marcas. Entonces, simplemente con esto te haces un barrido y miras las diferentes estancias de la instalación que quieres saber en qué condiciones están. Porque cuando hablamos de un hospital, lo que nos hemos dado cuenta es que no es lo mismo una zona interior que una sala de espera, que una habitación. Entonces, no puedes tomar... bueno, yo personalmente no tomaría las mismas decisiones para todas las estancias. Quizá los puntos críticos donde se respira el aire que se comparte, ahí tienes que hacer un esfuerzo en la ventilación, mucho más allá de si tienes una calidad del aire en Madrid mejor o peor, porque al final la calidad del aire de Madrid, por más que te escapes del hospital, te la vas a seguir comiendo fuera del hospital. Pero en la zona de espera, el aire que compartes con aquellos que entran, tienes que intentar diluirlos. O bien haces como Benjamín y pones filtros EPA, o realmente evalúas primero si es necesario un filtro EPA o abordar con ventilación. Y luego las zonas comunes estas, si las puedes tratar de manera independiente al resto del hospital, estos halls o estas zonas de salas de espera, igual
seccionas los problemas, las zonas donde tienes problemas y las puedes abordar de manera independiente. En los quirófanos no vas a tener estos problemas, entiendo yo. Los quirófanos tendrán renovación 100% del aire con su filtro EPA y de esto supongo que no estarás hablando. Entonces yo me centraría en las zonas donde se comparte el aire que respira y luego también me diría las zonas comunes o las zonas pasillo para ver si tienes ventilación cruzada y tienes un CO2 del orden de 550-600 y a partir de ahí te piensas si vas a soluciones más o menos caras, ¿no? Es lo que yo puedo aportar, ¿no? Gracias, José Manuel. Ismael, ¿quieres aportar algún Con lo que han comentario dicho también? ellos, yo creo que lo han dejado bastante claro. Al fin y al cabo hay que estudiar cada uno de los casos, pero tanto los equipos portátiles pueden ser una opción como intentar diluir de cualquier forma los contaminantes que tenemos. Pero eso hay que ir viendo caso a caso y ver cuál es la mejor opción para cada uno, ya sean filtros EPA, filtros de carbono activo, cualquier otro equipo de filtración o cualquier otro tratamiento que podamos hacer. Y si te fijas, mira, nosotros estamos ahora midiendo en el Museo de les Ciències y la Hemisférica, y aquí en Valencia, el Museo de las Ciencias, y es un espacio, para los que no lo conozcáis, que es diáfano, es grande. Entonces todo el mundo se piensa que la calidad del aire ahí es fenomenal y porque tiene una ratio baja y mucho volumen. Pero al final lo que hicimos fue montar muchos sensores, bueno, muchos, creo que hay 6 montados en diferentes zonas, para identificar realmente si esto era así y montarlo durante varios días. Bueno, realmente hemos hecho un estudio de 3 meses y hemos identificado, por ejemplo, que hay una sala, la sala del teatro, o donde hacen las exposiciones, que es una sala que cuando tiene una ratio a partir de 60, pues tiene superaciones de CO2. Entonces, lo que nos ha ayudado es para limitar la ratio o para aumentar los flujos sobre ese teatro en esa hora y media de función. ¿Sabes? Realmente al final la medición te da el siguiente paso. Y normalmente el sector lo que hace es montar instalación porque digamos que el lobby que había alrededor de esto era la instalación. Ahora mismo es primero saber qué aire tengo porque tengo capacidad para hacerlo y esto es nuevo. La novedad es que ahora yo puedo saber, pero no vosotros solos o nosotros como profesionales del sector, sino cualquier usuario va a hacerlo y lo va a poner en Twitter. Entonces, esto es la gran diferencia. Si vosotros hacéis un mapa del hospital con 4 o 5 puntos fijados y veis los históricos con diferentes ratios de uso de los espacios, a partir de ahí podéis tomar las mejores decisiones o las más baratas y las más seguras. Gracias. Sí, gracias, José Manuel. Yo aportar también algo al respecto de la pregunta. Claro, se planteaba, estás en un entorno muy contaminado, una ciudad donde los niveles de tráfico son muy elevados. ¿Cómo funcionamos o cómo nos aseguramos y protegemos este interior? Un poquito, pues por añadir algo más con respecto al exterior. De la misma manera que podemos monitorizar el interior, como planteaba José Manuel, en un momento dado nos podemos plantear monitorizar o buscar información del exterior. Está claro que cuando el control sobre las fuentes no lo tenemos, ¿vale? Por ejemplo, sobre el tráfico no tenemos control, ¿no? Pero yo sí que veo útil en algunos casos monitorizar o obtener información del exterior para conseguir entender cómo se comporta ese exterior, cuál es la huella del entorno, es decir, cómo impacta al edificio y a partir de ahí, en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones, se pueden generar recomendaciones con respecto a la ventilación. Si nosotros obtenemos información, bien sean medidos, bien sean por datos históricos, y conseguimos sacar un patrón diario de comportamiento de un contaminante determinado, podremos encontrar las ventanas o los momentos del día en los cuales pues se puede ventilar con menos riesgo, ¿vale? De que toda esa carga contaminante procedente del tráfico la estemos incorporando al interior. Entonces, yo, si me permitís, dejadme que os muestre un gráfico simplemente para que os hagáis una idea de qué información estoy hablando. Vamos a ver si puedo mostrarosla compartiendo. Abrir, vale. Y así es una huella simplemente de un entorno. He retirado el nombre para que no tengamos... pero podría ser cualquier entorno urbano, ¿de acuerdo? Mirad. A ver. Vale, creo que es esta.
¿Estáis viendo mi pantalla, un gráfico en estos momentos, no? No, se ve una pantalla de Zoom. Vale, vale. Espera un segundito. Compartir pantalla. Ahora sí, ¿verdad? Vale, pues mirar, este es un ejemplo de una medida de material particulado en exterior, ¿vale? En el exterior de pensar en cualquier centro o cualquier edificio. Es decir, aire ambiente, estoy en la calle y estoy midiendo concentración de material particulado. Esto a lo largo de un tiempo, aquí no sé si fueron 2 o 3 meses, se obtiene una información de este tipo, es decir, aplicamos un poquito de estadística y este es el patrón diario. Vemos en el eje de las X las horas a lo largo del día y cómo evoluciona o cómo cambia el nivel de material particulado en el exterior. Entonces, esto fue por un estudio que se hizo prepandemia, antes de la pandemia y durante la pandemia, por eso vemos 2 curvas, ¿no? Desde luego los niveles más altos corresponden a un estado antes del inicio de la pandemia. Y la azul es ya posterior, de hecho es durante el confinamiento, por lo que se supone que el tráfico era prácticamente casi muy reducido, casi nulo. La diferencia entre ambas curvas nos ofrecería o podríamos derivar cuál es el aporte del tráfico rodado. Entonces, con una curva de estas características es posible que encontremos ventanas de tiempo en las cuales es mejor momento para ventilar, ¿vale? De forma natural, si es que no estamos filtrando, o si estamos filtrando, pues en fin, para considerar un poquito la duración de los filtros, ¿no? Veis como entre las 11 de la mañana y las 7 de la tarde los niveles de contaminación son inferiores al resto. Esto pasa con este contaminante y en este entorno. Esta huella, cada localización se comportará de una manera diferente, ¿no? Por eso yo en mi presentación os lanzaba determinadas herramientas que en un momento dado os pueden ayudar para conocer cuál es la huella del entorno del edificio problema. Interesante. Bien, pues tenemos las 12:05, hemos empezado a las 10:05, somos muy puntuales, esto me gusta. Esto me gusta. Yo creo que si nadie apunta nada más, reviso el chat, no tenemos nada más por el chat. Y si vosotros, como ponentes, queréis añadir algo más, ¿no? Estupendo. Pues nada, yo ahora, bueno, damos por finalizada la sesión, pero os invitamos a recordar que tenemos la siguiente presentación. A ver que no me equivoque con la fecha, un segundo. Vale. Vale, la próxima sesión está prevista para el día 13 de diciembre. Bien, será una sesión informativa como esta, online, a través de Zoom, destinada al público en general. ¿De acuerdo? Tendremos otros invitados, otros ponentes también asociados de Abencai, que compartirán y nos plantearán cuestiones seguro que muy interesantes. O sea que, bueno, pues damos por finalizada la sesión. Gracias a todos y nos vemos el día 13.